Entré a la Capilla del Sol, en el corazón de Ciudad Esperanza, y el murmullo quedo de las voces, junto con el eco suave del órgano, me apretó el pecho. El aroma de los lirios y la madera pulida llenaba el aire, mezclado con el leve perfume de quienes habían venido a despedir a Esteban. Me aferré a mi vestido negro, sintiendo su peso conocido, y mi bolso parecía más pesado de lo normal, como un ancla contra el vacío que se hundía en mi estómago. Mis ojos encontraron de inmediato a Daniela Vargas, sentada en la primera fila con una seguridad que dolía, su cabello oscuro cayendo en rizos perfectos sobre los hombros, el vestido negro, elegido con un cuidado casi calculado, secaba sus ojos con un pañuelo, los hombros temblando como si ese lugar le perteneciera, como si tuviera derecho a ocupar el espacio que siempre había sido mío. Los acomodadores la trataban con suavidad, dándole palmaditas en el hombro, guiándola hacia el ataúd como si ella fuera la viuda. Miré a mi hijo, Adrián, que estaba cerca de la entrada. Su rostro era una mezcla de confusión y malestar, la mandíbula tensa, como si ya reconociera la injusticia que se desplegaba ante él. No cruzó la mirada conmigo, pero su inquietud me decía que algo no estaba bien. Caminé despacio por el pasillo, manteniendo la vista fija en Daniela por un instante antes de dejar que mis ojos recorrieran los bancos. La gente susurraba, asentía cortésmente y secaba sus lágrimas, pero nadie me veía realmente. No estaba en el programa, no me habían pedido hablar. El servicio se había organizado sin mí, y aún así tenía que estar ahí. Tenía que presenciar cómo mi lugar, nuestra vida juntos había sido borrado en silencio. Me detuve al fondo, dejando que los bancos me separaran de la primera fila, sintiendo el peso de décadas de amor y sacrificio comprimido en un solo momento no reconocido. El ataúd brillaba bajo la luz que se filtraba por los vitrales, y me di cuenta de que estaba parada fuera de la vida que ayudé a construir. Mi mirada se desvió hacia la puerta, preparándome para lo que venía después. Me quedé al fondo de la capilla, dejando que el murmullo suave de las voces me envolviera. La gente ofrecía condolencias en voz baja, asentía al pasar y lanzaba miradas inciertas, sin saber si hablar o guardar silencio. Era la atención cortés que se reserva para los extraños, y su punzada dolía más que cualquier insulto. Volví a mirar a Adrián. Jugaba con el borde de su corbata, moviéndose de un pie al otro, mostrando su incomodidad. No me ignoraba por completo, pero tampoco se acercaba a reclamar mi lugar, a reconocer que ese espacio debía ser mío. Entonces entendí que el funeral se había organizado sin mi opinión, diseñado para mantener una versión impecable de la vida de Esteban que me excluía por completo. La insistencia de mi hija en que necesitaba descansar de repente sonó mucho más intencional. Pensé en las décadas que había dedicado a esta familia, los sacrificios silenciosos que nadie notó, las mañanas en que me levantaba temprano para preparar desayunos mientras Esteban dormía, las noches consolando a Adrián durante fiebres y desamores. Cada pequeño gesto, cada acto de cariño. Había construido una vida que ahora parecía invisible para las personas que más amaba. El aire en la capilla se sentía más pesado, oprimiéndome mientras enfrentaba la realidad que había evitado por meses. La multitud, la ceremonia, la cuidadosa disposición de los rostros. Todo reforzaba la verdad que tanto temía estaba afuera. Observando la vida que ayudé a construir sin permiso, y mientras el órgano suavizaba su melodía y los murmullos se apagaban, sentí una determinación silenciosa asentarse en mí, sabiendo que tenía que seguir hasta que la verdad saliera a la luz. Las primeras grietas fueron casi imperceptibles. Esteban empezó a mandar mensajes en su celular en voz baja, inclinando la pantalla cuando entraba a la habitación. Se quedaba en la clínica más tiempo de lo normal, dando explicaciones vagas sobre emergencias o pacientes extras. Algunas noches llegaba a casa y se desplomaba en el sofá sin siquiera mirarme. Me decía a mí misma que era estrés, cansancio, nada más que las demandas de su clínica en crecimiento.
Cuando noté el perfume sutil, floral, desconocido, me convencí de que era una vela de la sala de espera o algo que un paciente olvidó. Las pequeñas inconsistencias se acumulaban lentamente, cada una lo bastante pequeña para justificarla una cena perdida, una pregunta ignorada, una llamada silenciosa en otra habitación. Me aferré a la estabilidad que conocía, a la vida que habíamos construido, diciéndome que mi imaginación estaba desbocada. Repasaba los momentos en mi mente, analizando cada mirada, cada palabra. Tal vez era solo el trabajo, tal vez estaba cansado, tal vez veía cosas donde no las había. Hice excusas por él porque aceptar la verdad habría roto el frágil equilibrio que había construido durante décadas. Pero una inquietud silenciosa persistía, un susurro en el fondo de mi mente que algo se estaba rompiendo sin remedio. La risa que compartíamos con los crucigramas, los pequeños rituales diarios, la cercanía sin esfuerzo. Todo se desvanecía lentamente de formas que no podía nombrar. La vida que creía estable, predecible y compartida se volvía extraña, pedazo a pedazo, sin confrontaciones ni declaraciones. Para cuando me di cuenta de que esos cambios sutiles no eran accidentales, que el cariño y la atención que una vez di por seguros se estaban desviando a otro lugar, sentí los primeros indicios reales de traición, y en esa inquieta certeza me preparé para la verdad que había evadido por tanto tiempo. Siempre confié en Esteban, siempre creí en la vida que construimos juntos, pero la verdad llegó en fragmentos que ya no podía ignorar. Encontré el primer mensaje en su celular mientras él estaba fuera de casa, una notificación casual que cortó como cuchillo: «Te extrañé hoy. Llámame cuando puedas». Estaba firmado con un nombre que no reconocí: Daniela. Mis manos temblaron al leerlo, intentando convencerme de que no era nada, que podía ser un error o un malentendido inocente. En los días siguientes, noté cómo las pequeñas cosas se acumulaban. Una cajita de joyería olvidada en la mesa de la cocina, una bufanda desconocida doblada en la lavandería, recibos de tratamientos en spa y cenas en restaurantes que nunca mencionó. Cada objeto susurraba la misma verdad. Él había creado un mundo secreto, uno en el que yo no estaba, reemplazada por alguien más. Empecé a documentar en silencio, tomando notas mentales de fechas, regalos, mensajes y encuentros que nadie más notaría. No era un acto de venganza, sino una forma de anclarme, de seguirle la pista a la vida que creía que compartíamos. Cada descubrimiento apretaba más mi pecho. Los gestos atentos que una vez pensé que eran nuestros, ahora se los daba a otra, alguien más joven, alguien a quien él había elegido acercar de una manera que ya no me incluía. La traición no fue repentina, fue acumulativa. Una lenta comprensión de que los cimientos de mi vida se habían movido bajo mis pies sin hacer ruido. Me sentía vacía, desorientada, pero entre el dolor emergió una extraña claridad. Las pruebas eran innegables. El cariño, la atención y el cuidado que había dado libremente ahora se dirigían a otro lugar. Y me vi forzada a enfrentar la realidad de que el hombre que amaba y la vida en la que confiaba se habían alejado de mí mucho antes de que lo sospechara. Cuando dejé el celular y miré la casa silenciosa a mi alrededor, entendí que no había vuelta atrás a las ilusiones de ayer. Ese conocimiento se asentó en mis huesos, pesado e inflexible, y supe que los próximos pasos que diera no serían guiados por la sorpresa o la desesperación, serían deliberados, controlados y completamente míos. La casa se sentía más vacía que nunca. Los días se difuminaban, cada uno una repetición de pasos quedos y ecos apagados. Dejé de preparar comidas elaboradas, dejando pasar el desayuno por completo, a veces incluso el almuerzo. El sueño se convirtió en refugio y trampa. 10, 12 horas por noche, bajo las cobijas, como si pudiera esconderme de la realidad que se había instalado en cada rincón de mi vida. Caminaba de cuarto en cuarto, notando detalles que antes no había considerado: la arruga de una almohada,
el leve olor a antiséptico de la clínica, el polvo acumulándose en el librero donde descansaban los premios de Esteban, intactos. En esas pequeñas observaciones comencé a darme cuenta de cuánto de mí misma había cedido a una vida que ahora se sentía extraña. Lentamente, empecé pequeños actos de recuperación. Saqué mi diario del cajón más profundo, pasando la pluma por sus páginas por primera vez en años. Escribí sin rumbo, dejando que los recuerdos y sentimientos se derramaran en el papel, sin filtros ni juicios. Reorganicé algunos muebles, no por decoración, sino para reclamar el ritmo de mi espacio. La ropa, los platos, los mostradores desordenados, todo se convirtió en ejercicios silenciosos para retomar el control. Pequeños marcadores de autonomía en un mundo que sentía decidido por mí. Cada acción deliberada, cada elección silenciosa, traía consigo un creciente sentido de propósito. No actuaba por venganza, me estaba preparándome para el momento en que la verdad dejaría de ser algo que susurraba para mí misma en la soledad de mi cocina, preparándome para enfrentar la realidad de lo que Esteban había hecho y lo que significaba para mí, para mi sentido de identidad. En la quietud, emergió una claridad que no sabía que poseía. No estaba indefensa, había sobrevivido décadas de devoción, y no desaparecería silenciosamente en la narrativa de alguien más. Tomaría los pasos necesarios para reclamar mi presencia, mi voz y mi vida. Aunque el primer acto fuera simplemente quedarme quieta y reconocer la traición que tanto temí, estaba al fondo de la capilla. Los pisos de madera pulida reflejando la suave luz que se filtraba por los vitrales. Mis manos estaban apretadas frente a mí, los nudillos blancos. Mientras el padre Ignacio aclaraba su garganta para hablar, Daniela estaba rígida en la primera fila, un pañuelo presionado contra su rostro tembloroso, exudando la calma certeza de quien cree pertenecer ahí. Los ojos de Adrián se cruzaron brevemente con los míos, conflictuados, traicionando la inquietud que ya había sentido. El órgano suavizó su melodía, y los murmullos de la congregación se apagaron. Sentía todas las miradas en las primeras filas, pero ninguna en mí. Había sido una sombra demasiado tiempo, invisible en el espacio que ayudé a construir. Entonces el padre Ignacio habló, su voz calma y firme, resonando en la capilla. Antes de comenzar, tengo un anuncio de la esposa legal de Esteban Morales. Las palabras golpearon como una explosión silenciosa. Sentí cómo la mirada de toda la congregación giró hacia mí. Decenas de cabezas volviéndose, ojos abriéndose en sorpresa. La mano de Daniela se congeló a medio camino hacia sus ojos. Su compostura titubeó por primera vez. La confianza que llevaba como armadura se resquebrajó en un instante. La mandíbula de Adrián se tensó. Su incomodidad, ahora visible para todos. Avancé, mis movimientos deliberados, sin prisa. Sentí el peso de cada año, cada sacrificio, cada mañana silenciosa y noche sin dormir asentándose en mis hombros, dándome una fuerza que no sabía que tenía. No hablé de inmediato, dejando que el silencio se extendiera, dejando que la gravedad del momento anclara la verdad. Luego tomé el podio, colocando mis manos firmemente en su borde. Me llamo Clara Guzmán, dije, con voz calma, firme, resonando sobre el silencio de la capilla. Fui la esposa de Esteban Morales durante más de 35 años. Fui su compañera, su esposa y la madre de su hijo. Estoy aquí como su esposa legal. El cambio en el ambiente fue inmediato. Los rostros se volvieron hacia mí. Murmullos de confusión y reconocimiento extendiéndose como ondas. Los labios de Daniela se entreabrieron ligeramente, sus manos cayendo a su regazo. Los ojos de Adrián se encontraron con los míos brevemente. Un reconocimiento silencioso de lo que había sido ignorado por tanto tiempo. En ese momento, sentí cómo los años de invisibilidad se desvanecían, reemplazados por una tranquila vindicación. El espacio que una vez ocupé a su lado y que me habían robado, finalmente fue reconocido.
No necesitaba aplausos ni alabanzas. La verdad había hablado por sí misma, y yo volvía a ser vista. Mientras el órgano comenzaba a tocar suavemente y el servicio continuaba, retrocedí del podio, dejando que la conciencia de mi presencia se asentara a mi alrededor, lista para enfrentar el próximo capítulo de lo que había estado oculto y lo que ahora reclamaría. A la mañana siguiente, me reuní con Sofía, mi abogada, en la oficina donde Esteban y yo una vez revisamos nuestros testamentos juntos. El recuerdo de esas charlas hacía que las paredes estériles se sintieran familiares y extrañas al mismo tiempo. Expuse mis intenciones con calma, deliberadamente, eligiendo mis palabras con cuidado. Quería que todo en la herencia de Esteban, incluida la clínica, pasara a mí como su esposa legal. Pedí que Daniela fuera removida de cualquier posición que hubiera asumido con una falsa sensación de derecho. Sofía escuchó con atención, tomando notas, haciendo preguntas precisas para asegurar que no hubiera ambigüedad. Los documentos legales eran meticulosos, cubriendo cada cuenta, cada activo, cada rincón de la herencia. No me apresuré, ni dejé que la emoción nublara mi juicio. Cada decisión fue pensada, lógica y deliberada. Firmé formularios, revisé estados de cuenta y confirmé los pasos necesarios para transferir la autoridad completamente a mis manos. Por primera vez en meses, sentí un poder tranquilo asentarse sobre mí, una sensación de orden regresando al caos que había sido mi vida. Una vez que el trabajo legal estuvo en marcha, me enfoqué en la clínica. Daniela había operado ahí como si fuera suya, tomando decisiones, dirigiendo al personal, reclamando autoridad. Coordiné una salida silenciosa, informándole que su posición de voluntaria terminaba de inmediato. El proceso fue preciso, profesional y sin espectáculo. Nadie necesitaba presenciar su salida, y me aseguré de que se manejara sin conflicto. No se trataba de castigo, se trataba de recuperar lo que era legítimamente mío. A medida que el personal de la clínica se ajustaba, comencé a sentir el primer sentido real de control en meses, los años de invisibilidad, los desplazamientos silenciosos, el borrado sutil de mi presencia. Todo comenzó a revertirse bajo el peso de acciones deliberadas. No actuaba por venganza, sino por necesidad, afirmando la autoridad que siempre había sido mía. Cuando salí de la oficina esa tarde, con los documentos en mano y los planes finalizados, me sentía más estable, más anclada. Cada paso que había dado fue intencional. Una recuperación del espacio y el poder que me habían quitado silenciosamente. Caminé bajo la luz del sol, sintiendo el cambio en el aire, consciente de que los próximos movimientos no solo asegurarían lo que había perdido, sino que también definirían los límites de la vida que seguiría construyendo. Una noche, invité a Adrián a la cocina, pidiéndole que se sentara conmigo en la mesa donde tantas veces compartimos comidas como familia. Al principio dudó, moviéndose inquieto en la silla, como si no estuviera seguro de pertenecer al espacio que yo había reclamado. Lo miré fijamente, con las manos descansando en la mesa, y comencé a hablar con claridad, sin acusaciones ni enojo. Necesito que entiendas algo, dije. Durante décadas, construí esta familia junto a tu padre. Cada elección, cada sacrificio, cada acto silencioso de cuidado fue parte de ese esfuerzo. Pasé noches en vela preocupada. Trabajé días largos para asegurarme de que tuviéramos un hogar. Y mantuve unida a esta familia a través de todo. Nunca se trató de ser vista o alabada. Se trataba de mantenernos enteros. La expresión de Adrián se suavizó, sus hombros relajándose ligeramente. Escuchó en silencio, dejando que mis palabras se asentaran. Lo sé, mamá, dijo finalmente, con voz baja. Solo. No me di cuenta de cuánto cargaste sola. Pensé que todo estaba bien, que papá lo tenía todo bajo control, y no vi el peso que llevabas. Hablamos durante horas, revisitando recuerdos amargos y dulces. Compartí las pequeñas formas en que mantuve la casa en marcha,
el trabajo silencioso que a menudo pasaba desapercibido, y las formas en que intenté seguir presente mientras me desplazaban emocionalmente, Adrián admitió sus puntos ciegos, las veces que siguió las apariencias en lugar de cuestionarlas, y los momentos en que no defendió a la persona que siempre había estado en el centro de sus vidas. Para el final de la noche, había un entendimiento que había faltado por años. No cada palabra necesitaba ser perfecta, ni cada disculpa necesitaba expresarse por completo. Lo que importaba era el reconocimiento, la aceptación de los sacrificios de una madre y la disposición de un hijo a escuchar. Cuando Adrián se levantó para irse, se detuvo. Mirándome a los ojos, había una promesa silenciosa en esa mirada. Un reconocimiento sutil de que el lazo entre nosotros podía fortalecerse, reconstruirse y entenderse en nuevos términos. Y mientras caminaba hacia la puerta, sentí el primer cambio real en nuestra relación desde el funeral. Un cambio que llevaría adelante en la vida que ahora estaba decidida a reclamar. Los días después de la visita de Adrián se sintieron más ligeros, como si un peso que no sabía que cargaba se hubiera levantado. Comencé a llenar mis horas con cosas que había descuidado por mucho tiempo, las pequeñas pasiones que alguna vez parecieron secundarias a una vida construida alrededor de los demás. Saqué mis cuadernos de dibujo del estante, las páginas amarillentas por el tiempo, y comencé a dibujar de nuevo, naturalezas muertas simples, flores, y algún paisaje ocasional me recordaban que podía crear algo que fuera completamente mío. Escribir en mi diario se convirtió en un ritual silencioso. Cada mañana me sentaba en la mesa de la cocina con una taza de café fuerte, dejando que mis pensamientos fluyeran en la página. Sin filtros ni juicios, escribí sobre el pasado, sí, pero también sobre lo que quería para el futuro, los días que esperaba vivir. Los pequeños actos de libertad que planeaba reclamar. Encontré satisfacción en arreglar mi hogar, en plantar hierbas y flores en el patio trasero, y en dejar que las rutinas me sirvieran a mí en lugar de a las expectativas de los demás. Me ofrecí como voluntaria en la biblioteca local, ayudando con la hora del cuento para niños. Sus risas y energías sin límites me recordaban que la vida podía ser alegre y que el propósito podía encontrarse fuera de los roles que alguna vez definí por los demás. Me uní a un grupo comunitario de dibujo, conociendo a nuevas personas que compartían mis intereses, cuyas conversaciones no giraban en torno a Esteban, Daniela o las traiciones silenciosas que había soportado. Visité la tumba de Esteban menos por añoranza y más como un marcador de lo que había sido y lo que había pasado. Dejaba flores, a veces susurraba recuerdos en voz baja, y me iba sin quedarme demasiado. El duelo permanecía, pero ya no dictaba mis días ni robaba mi paz. Había aprendido a llevar el recuerdo sin dejar que me controlara. En los momentos de quietud, me di cuenta de que la vida que ahora vivía era una que había elegido conscientemente. La autonomía reemplazó a la obligación, y la alegría ya no dependía del reconocimiento o la aprobación. Me movía por cada día con atención deliberada, sintiendo el pulso de mi propia presencia de maneras que había olvidado por mucho tiempo. Y mientras cerraba mi cuaderno de dibujo una noche, las páginas llenas de color y pensamiento, entendí que esto no era solo reconstruir, era convertirme en la versión de mí misma que siempre quise conocer, plenamente presente, plenamente vista y plenamente viva. Regresé a casa esa tarde con el dolor constante en las manos que me había perseguido durante semanas. El temblor empeoraba después de un turno completo en la biblioteca, acomodando libros devueltos y respondiendo preguntas que ya no podía escuchar con claridad. Dejé mi bolso en la encimera y le dije a Clara, con toda la suavidad que pude, que estaba pensando en dejar el trabajo. Mi salud no era la de antes, y quería descansar antes de que el cansancio me arrastrara a un lugar del que no pudiera salir. Ella se quedó paralizada en medio de la cocina, con los brazos cruzados y la mandíbula tensa. «Si no pagas, no vives aquí», dijo. Sus palabras golpearon como un puñetazo.
más fuerte que cualquier cosa que hubiera sentido en años. Intenté reírme para suavizar el momento, pero sus ojos no cedieron. Mateo entró desde el comedor, con la laptop aún abierta en las manos. De hecho, hemos estado trabajando en esto, dijo, deslizando una hoja de cálculo sobre la mesa. Filas y columnas detallaban los gastos: luz, agua, comida, internet, incluso los impuestos de la casa. Había dividido todo entre 3 adultos y 2 niños. Llegando a una cifra exacta junto a mi nombre, miré los números, oyendo solo el zumbido del refrigerador. Clara señaló la hoja con el dedo. Esto es justo. Todos aportamos, o el sistema se derrumba. La casa que había sido mía por casi 40 años se había convertido en una línea en una hoja de balance. Quise recordarle los sacrificios que construyeron esas paredes. Las noches en que su padre llegaba oliendo a sal y diésel del muelle. Los centavos que estiré para que tuviera zapatos nuevos. En cambio, doblé la hoja con cuidado, la guardé en mi bolso y no dije nada, sabiendo ya que no dormiría esa noche. Esa noche, cuando la casa se quedó en silencio, me puse el abrigo y caminé hacia las esclusas del río. Las aceras brillaban por una lluvia ligera, y el aire traía ese olor salado del mar. Cada paso resonaba con la voz de Clara en mi cabeza: si no pagas, no vives aquí. Había pensado que la crié para entender que un hogar es más que números en un libro de cuentas. En la barandilla, observé cómo el agua oscura subía y bajaba contra las compuertas. Raúl solía traerme aquí los domingos por la noche, cuando aún ahorrábamos cada centavo para comprar la casa en el barrio de San Miguel. Señalaba los barcos pesqueros esperando su turno y me decía que nosotros también ganaríamos nuestro lugar, con calma y paciencia, sin importar cuánto tiempo tomara. Firmamos la escritura en 1984, una casa modesta de 2 pisos en una calle tranquila, pagada con el sudor de sus turnos en el remolcador y mis horas organizando estantes en la biblioteca. Fue el momento más orgulloso de nuestras vidas. Recordé pintar el cuarto de Clara de un azul cielo, con Raúl sosteniendo la escalera mientras ella giraba en círculos en el suelo, demasiado pequeña para saber lo que nos había costado. La casa debía ser su cimiento, no un arma. Los graznidos de las gaviotas me trajeron de vuelta. Mi aliento se condensaba en el aire, y me di cuenta de que no podía seguir vagando por los días, dejando que otros dictaran cómo existía bajo mi propio tejado. El silencio había mantenido la paz, pero también me había borrado. Junto al agua, hice un voto silencioso: trazaría la línea, aunque eso significara cambiar todo lo que pensé que conservaría hasta el final. Regresé a casa, sabiendo ya lo primero que haría por la mañana. A la mañana siguiente, subí al ático, donde el aire siempre olía a polvo y cedro. Cajas alineadas en las vigas llevaban la letra de Raúl: bitácoras del barco, recibos, impuestos. Saqué la caja marcada documentos de la casa y la puse en el suelo. Adentro estaban los registros de una vida vivida con frugalidad: recibos de la hipoteca, bonos de ahorro, estados de cuenta desvaídos. Cada papel era prueba de noches en que elegimos frijoles con arroz para que Clara tuviera tenis nuevos para la clase de educación física. Recordé el invierno del 87, cuando Raúl trabajaba turnos dobles en los remolcadores durante la huelga de los estibadores. Llegaba con los ojos hundidos, los nudillos agrietados por las quemaduras de las cuerdas, y se desplomaba en la silla mientras yo servía las comidas modestas que armaba con cupones. Por las noches, cosía a destajo, remendando uniformes, haciendo dobladillos, cualquier cosa que trajera unos pesos extra. La máquina Singer traqueteaba hasta la medianoche mientras Clara dormía, sin saber que cada puntada pagaba sus boletos para excursiones escolares y fotos de fin de curso. Lo hicimos sin quejas porque creíamos que valía la pena, y valió. La casa de San Miguel era la prueba de nuestra resistencia. El tejado que cobijó cada cumpleaños, cada rodilla raspada, cada fiebre nocturna. Bajo los recibos de la hipoteca estaba el sobre que Raúl preparó antes de que su salud cediera.
un documento de fideicomiso con mi nombre como única fiduciaria, bonos que habían madurado, un certificado de depósito, la escritura de la casa, libre de deudas desde 2014. Él se aseguró de que nunca dependiera de nadie, ni siquiera de nuestra hija. Sin embargo, al mirar hacia abajo, escuché la voz de Clara, con su tono cortante, exigiendo renta como si esta historia no existiera. Sabía que ella también cargaba sus propias cargas, préstamos estudiantiles que nunca disminuían, colegiaturas crecientes para la escuela de Emiliano, gastos de guardería para Sophie, el nuevo contrato de arrendamiento de un carro que Mateo no necesitaba. Se había convencido de que yo era parte de su problema. Un cuerpo en la casa consumiendo recursos. En lugar de la mujer que dio todo para que ellos pudieran estar de pie, alicé los bordes de los documentos del fideicomiso y los guardé de nuevo en la carpeta. La verdad era simple, los sacrificios que hicimos estaban escritos en tinta. Aunque Clara hubiera olvidado leerlos, bajé la caja del ático, decidida a mantenerla cerca. Pronto necesitaría cada línea que contenía. El sábado por la mañana olía a café y pan tostado con mantequilla, cuando Clara deslizó un montón de papeles por la encimera. Había resaltado secciones en amarillo, con encabezados en negritas para un acuerdo de contribución doméstica. Su tono era seco, profesional, como si yo fuera un cliente de su despacho en lugar de su madre. Lo redacté para que quede claro. Dijo: 900 pesos al mes cubren luz, agua, comida y una parte de los impuestos de la casa. Así todo queda justo. Mateo estaba cerca, con los brazos cruzados, asintiendo. Así no hay confusiones. Todos sabemos cuánto toca. Tomé la primera página y vi líneas para mi firma, espacios que me convertirían en inquilina en la casa que Raúl y yo compramos con tanto esfuerzo. Antes de que pudiera responder, Sophie entró en pijama, con el cabello enredado por el sueño, se apoyó en la encimera y miró el papel. ¿Por qué la abue tiene que pagar por la casa de la abue?, preguntó con una voz curiosa, sin acusar. El silencio que siguió pesó más que cualquier discusión. Las mejillas de Clara se sonrojaron. Mateo carraspeó, y yo doblé el contrato con cuidado antes de dejarlo en la mesa. Necesito tiempo para revisarlo, dije, manteniendo la voz firme. Es importante que entienda a qué me comprometo. Clara resopló. No es complicado, mamá. Es solo justicia. Aún así, respondí, quiero tomarme mi tiempo. Llevé los papeles arriba, los guardé en un cajón de mi escritorio y me senté un largo rato mirando la pluma fuente vieja de Raúl junto a ellos. Luego abrí mi celular y escribí un mensaje breve a Valeria Cruz, la agente inmobiliaria cuyo número había guardado meses atrás. Llámame el lunes por la mañana. Asunto, la casa de al lado. Pulsé enviar. Cerré el cajón y bajé a llenar mi taza de café como si nada hubiera pasado. Ya trazando un rumbo diferente, el lunes por la mañana caminé por la avenida principal de San Miguel, pasando por las fachadas de ladrillo y las vigas de madera antigua, hasta llegar a la oficina de Valeria Cruz. Me recibió con una sonrisa cálida, de esas que cargan más paciencia de la que la mayoría ofrece hoy en día, y me guió a una silla junto a la ventana. Recibí tu mensaje, dijo, abriendo su laptop. ¿Estás lista para vender? Negué con la cabeza. No vender. Quiero comprar. La casa de al lado, la de los Vargas. La quiero a mi nombre, sin financiamiento, lo antes posible. Sus cejas se alzaron ligeramente. Luego se inclinó hacia adelante. ¿Hablas en serio? Saqué un sobre de mi bolso y lo deslicé sobre la mesa. Adentro estaban los estados de cuenta del certificado de depósito que Raúl había preparado antes de fallecer, ya vencido, junto con los bonos municipales que habíamos guardado por décadas. Prueba de fondos, clara como el día. Puedo cubrir una oferta en efectivo, dije. Acepto inspección, pero renuncio a la tasación. Quiero un trato limpio y cerrar rápido. Valeria revisó los papeles, su expresión pasando de sorpresa a admiración. Esto es más que suficiente. Con esos términos, tendrás su atención. Me senté más derecha.
el peso en mi pecho aligerándose por primera vez en días. No se trataba de rencor. Era sobre volver a pararme en mi propio terreno, aunque fuera al otro lado del seto. Valeria tecleó rápidamente, redactando el esquema de una oferta. Pediremos una contingencia de inspección de 5 días. 2 semanas para cerrar. El efectivo habla más fuerte que cualquier otra cosa ahora. Asentí. Bien, hagámoslo. Cuando salí de su oficina, la llovizna había parado, y por primera vez en semanas sentí el suelo firme bajo mis pies mientras regresaba a casa, sabiendo que el próximo paso lo cambiaría todo. Al día siguiente, Valeria me llevó a recorrer la casa de los Vargas. Al entrar, percibí el leve aroma a resina de las vigas de cedro, viejas pero bien cuidadas, que me recordaron al astillero donde Raúl trabajó alguna vez. La luz del sol se filtraba por las ventanas orientadas al sur, dibujando una franja cálida en los pisos de madera. La cocina estaba pasada de moda, pero la estructura era sólida. Y en el patio trasero, un garaje independiente insinuaba la posibilidad de una casita extra. Podía imaginar a Emiliano colgando luces para un proyecto escolar allí, a Sophie dibujando con gis en la acera. «Esta no durará mucho en el mercado», dijo Valeria, hojeando el paquete del vendedor. «Piden 15 millones de pesos, pero si ofrecemos 16 oferta limpia, sin tasación, los tendremos en un día». No dudé. «Hazlo. Efectivo. 2 semanas para cerrar. Inspección de 5 días, nada más». Esa noche, Valeria llamó para decir que los vendedores habían aceptado. El depósito estaba abierto, y yo había transferido el dinero de garantía desde la cooperativa de crédito. El siguiente paso era la revisión del título, pero ya sentía el cambio dentro de mí. El suelo que se había desmoronado bajo mis pies estaba firme otra vez. En casa, Clara estaba en la mesa del comedor con su laptop. Más tarde esa noche, llegó un correo a mi bandeja: factura de renta mensual. Había desglosado comida, servicios y servicios compartidos del hogar. Lo leí 2 veces. Luego hice clic en responder. «Gracias por las cifras. Nada más». Cerré la laptop y subí a leer. Con una calma asentándose en mí, no necesitaba discutir. El verdadero libro de cuentas ya estaba equilibrado a mi favor. En los días siguientes, noté la tensión en la voz de Mateo cada vez que sonaba el teléfono. Una noche, al pasar por la cocina, lo escuché susurrar sobre la factura de la guardería que había subido otra vez, y el pago del nuevo todoterreno que había insistido en comprar el otoño pasado. Sus frases eran cortantes, la mano presionada contra la frente, como si cada número fuera un golpe. Clara, con los labios apretados, tecleaba furiosamente en su calculadora, con papeles esparcidos a su alrededor como restos de una tormenta. No tenían idea de que mientras ellos contaban centavos, yo estaba asegurando paredes, un tejado y libertad al lado. No era triunfo lo que sentía, sino claridad. El poder siempre había sido mío, escondido en ahorros discretos, en la previsión de Raúl, en mi propia paciencia. Archivé el correo y guardé los papeles del depósito en la carpeta de cuero vieja de Raúl. No había necesidad de confrontar, ni de justificar, ni pronto, cuando tuviera las llaves en la mano. La verdad hablaría por sí misma, y cuando lo hiciera, descubrirían que la casa que pensaban que me contenía ya no me definía en absoluto. El sábado por la mañana traía la misma pesadez de la semana anterior. El aire cargado con el olor del café recién hecho y la tensión que hervía por debajo. Me senté en la mesa de la cocina, en el mismo lugar donde Clara había deslizado una hoja de cálculo. Mateo rondaba cerca del fregadero con su laptop en una mano, y Clara estaba frente a mí, con una carpeta manila bajo el brazo. La colocó en la mesa con un movimiento deliberado, deslizando los papeles hacia mí como si cerrara un trato. Actualicé el acuerdo. Dijo: incluye comida, servicios, seguro. No es mucho. Mamá, es solo justo. Mateo intervino con voz medida pero firme. Así no hay malentendidos. Todos cargamos nuestro peso. Eso mantiene la paz en la casa. Estudié las páginas, tinta negra, columnas ordenadas.
una línea de firma esperando como una trampa. Por un largo momento no hablé. Pensé en las manos agrietadas de Raúl guiando el pincel por las paredes del cuarto de Clara, en los años que cosí hasta medianoche para que tuviera los extras que sus compañeros daban por sentado. Pensé en la caminata silenciosa a las esclusas, cuando me prometí no dejar que el silencio me borrara nunca más. Finalmente, empujé los papeles hacia ella. Tienes razón, dije suavemente. No viviré aquí sin contribuir. Sus hombros se relajaron. Un destello de alivio cruzó su rostro. Mateo cerró su laptop a medias, satisfecho, pero no había terminado. Saqué una pequeña llave de latón de mi bolso y la puse en la mesa. Sus dientes reflejaron la luz de la mañana. Compré la casa de al lado, dije. Los Vargas aceptaron mi oferta. El depósito cierra en 2 semanas. Me mudaré. El silencio que siguió fue más profundo que cualquier discusión. Mateo parpadeó, su boca abriéndose sin sonido. El rostro de Clara palideció, su mano temblando contra la carpeta. ¿Tú la compraste?, tartamudeó. Sí, respondí, y ya que parece que quieres acuerdos formales, redacté uno propio. De la misma carpeta saqué una hoja sencilla, sin adornos. Esta casa sigue en mi fideicomiso. Pueden quedarse por ahora, pero bajo un acuerdo de licencia que controlo, aviso de 90 días, servicios a su nombre a partir del próximo mes, y sin asumir propiedad. Mateo tomó el papel, escaneándolo rápidamente. No puedes. Puedo, lo interrumpí. Mi voz era firme. Esta casa nunca fue tuya. No es un activo compartido. Respetarán los términos o se irán. Los ojos de Clara se llenaron de algo que no había visto desde que era niña, miedo mezclado con vergüenza. Se aferró al borde de la mesa. Mamá, tenemos a los niños. Pensamos. Pensaron mal, dije. Confundieron generosidad con obligación. En ese momento, Emiliano entró, con el cabello revuelto, sosteniendo un balón de fútbol contra el pecho. Miró la postura rígida de su madre, mi rostro tranquilo, y luego la llave brillando entre nosotros. «Abue», preguntó, «¿seguirás arropándome si vives al lado?» Extendí la mano y le alicé el cabello. El gesto me ancló. «Claro», dije, «solo tienes que tocar la puerta. Siempre abriré». Los pasos de Sophie resonaron en el suelo, y deslizó su pequeña mano en la mía, sin preguntar qué pasaba. Los niños a menudo sienten lo que los adultos son demasiado orgullosos para admitir. Cerré la carpeta, recogí mis cosas y me puse de pie. El momento había terminado. Los términos estaban establecidos. No había alzado la voz. No había suplicado. No había justificado. Simplemente había elegido la puerta que era mía para abrir. Y mientras regresaba a mi cuarto, sentí el peso de décadas levantarse, sabiendo que el próximo capítulo de mi vida comenzaría a una reja, un jardín, un porche de distancia. En semanas, el cambio fue evidente. La primera factura de servicios a nombre de Clara llegó al buzón, y escuché la aspereza en su voz cuando la abrió en la encimera. Mateo intentaba ocultar su frustración, pero la arruga en su frente se profundizaba cada vez que llegaba otro sobre, sin que yo cubriera silenciosamente lo que siempre había estado a mi nombre. Los números subían más de lo que ambos habían admitido en voz alta. El pago del nuevo todoterreno aún exigía su parte, y las cuotas del programa extracurricular de Emiliano no disminuían. Vi a Mateo paseando en el porche una noche, con el celular pegado al oído, susurrando sobre aplazar algo hasta que llegara su bono. Clara, detrás de la cortina, con la calculadora en la mano, sus ojos saltando como si los dígitos pudieran traicionarla. Los vecinos me detenían en mis caminatas cortas al mercado. «¿Por qué la mudanza?» «Elvira», preguntaban amablemente, mirando entre mi antiguo porche y el nuevo. Antes de que pudiera responder, Clara a menudo interrumpía. «Mamá solo necesitaba más espacio», decía, forzando una sonrisa, pero su voz se quebraba. Y los vecinos, muchos de los cuales nos conocían desde hace décadas, parecían poco convencidos.
Sus asentimientos corteses no podían ocultar la incomodidad. Por las tardes, empecé a escuchar golpecitos en mi puerta trasera. Sophie apareció primero, con la mochila deslizándose de su hombro, preguntando si podía hacer su tarea en mi mesa de cocina. Unos días después, Emiliano la siguió, con el balón de fútbol bajo el brazo, diciendo que quería practicar en mi patio. No pedían permiso con palabras, lo pedían con su presencia, y yo lo recibía, en mi espacio más pequeño y tranquilo. Su risa volvió a elevarse, libre de tensión. Puse galletas, les recordé terminar la tarea antes de jugar, y los dejé sentirse en casa. Sus visitas eran mi recordatorio silencioso de que los lazos de amor corren más profundo que los contratos o las facturas. Al otro lado del seto, la casa que una vez reclamé sola, ahora cargaba el peso de las cuentas y las expectativas. Cada luz dejada encendida, cada litro de agua usado de más, presionaba contra Clara y Mateo con una fuerza que no habían calculado. Y mientras guardaba el estuche de lápices de Sophie en su mochila una noche, supe que una conversación más difícil aún me esperaba. Una que pondría a prueba si mi hija podía enfrentar la verdad que tanto tiempo había evadido. Era casi el atardecer cuando escuché el golpe en mi puerta. Clara estaba allí sola, con los hombros caídos, los ojos enrojecidos. Entró sin la confianza fingida que solía llevar, sus manos retorciéndose como si temiera soltarlas. Pensé que estaba protegiéndonos, susurró, mirando al suelo. Me dije que era cuidado, pero en realidad era control. No quise verlo hasta ahora. Su voz se quebró, y por primera vez en años parecía la niña para la que trenzaba el cabello antes de la escuela. Vulnerable e insegura, la llevé a la mesa y esperé. No quiero perderte, dijo finalmente. Dime cómo arreglar esto. Deslicé una carpeta hacia ella, sencilla, sin amenazas. Adentro había un borrador de arrendamiento, 6 meses a una tasa por debajo del mercado, pero con términos de respeto, nada de bromas sobre renta, nada de decisiones unilaterales, espacios compartidos solo por acuerdo. Esta es la línea, dije en voz baja, crúzala, y el arreglo termina. Respétala. Y empezamos de nuevo. Ella asintió, con lágrimas deslizándose por sus mejillas, y alcanzó la pluma, lista para aceptar lo que los números solos nunca le habían enseñado. La vida se asentó en un nuevo ritmo. Desde mi porche, podía ver la luz encenderse al otro lado del seto cada noche, el resplandor de la casa que construí y luego elegí dejar. Las cenas rotaban entre nuestras mesas, a veces en la mía, a veces en la suya, pero la diferencia era clara. Nadie hablaba ya de contratos, y nadie cuestionaba si yo pertenecía. Los niños se movían con facilidad entre las dos casas. Su risa cruzando el patio, prueba de que los lazos familiares podían superar las palabras más cortantes. Clara mantenía su tono mesurado, sus gestos cuidadosos. Mateo asentía más de lo que discutía. El peso que una vez dobló mis hombros se había levantado, reemplazado por algo más firme, el saber que había trazado un límite y lo había sostenido. Cerré mi diario una noche tranquila. Lo puse junto a la lámpara y dije en voz alta lo que Raúl siempre supo. El amor no se mide por lo que pagas, se mide por el respeto.